un día antes de morir me dice, hijo, ¿y no te da vergüenza andar de saltimbanqui? Le digo, pues no, papá. Dice, pero es que tú, locutor, ¿de dónde? Locutor Rafael Almaraz Hernández, locutor José Luis Ortiz. Dice, pero tú, me caló. Hasta que en 2005 me dan mi primer micrófono de oro. Entonces ya volteé y le dije, ¿sabes qué? Pues yo creo que no lo debo hacer tan mal, ya un micrófono de oro no es nada sencillo. Y ya cuando vino el segundo dije, ¿sabes qué? No, sí la armo, ¿verdad? Pero pues desde niño, en todas las fiestas infantiles, en todas las fiestas de la escuela, pues, de final de cursos, salía en todos los números, bailaba, cantaba, actuaba, y mis papás eran seriosísimos. Soy el mayor de 11, ¿verdad? Pero el único loco que está enamorado del arte. Hice esa primera obra, fue en el Teatro Experimental de Jalisco, nunca me lo voy a olvidar. Para esto yo había hecho televisión. La primera telenovela que se hizo en Guadalajara, de memoria, en vivo, lo hice en XCHL, Televisión Tapatía, Canal 6, que pertenecía a esta empresa cuando era del señor Díaz, de don Alejandro Díaz Guerra, de feliz memoria, un tipazo dentro de los medios de comunicación. Entonces con él yo me salía de la escuela y me iba al Canal 6. Allá iba mi papá y me recogía. Yo no sabía ni que se cobraba, ni mucho menos. Hicimos, mi abuelo y yo, era un estupendo locutor justo de la estación donde ahora trabajo, quien salía de abuelo, es el señor, ahora me acuerdo, bueno, estaba Paquín también ahí, trabajamos varios. Mi abuelo y yo, ese guión, a mí me lo daban a las 2 de la tarde y lo actuábamos de 6 a 7. Nunca me equivoqué. Y era de memoria. Mejor se equivocaban los grandotes que yo. Esa misma serie se hace en México después, y con Gael y con este señor... Ay, nombres. Pues Gael hacía el papel que yo hice a los 8 años de edad. Después me tocó hacer una escena con don Arturo de Córdoba y Marga López en Aprendiendo a Grabar. Le decíamos nosotros en Canal 4, ya de Televisa, porque no había grabadoras de video en aquel entonces. Entonces fue la primera novela que se grabó en Guadalajara, que por cierto se tuvo que terminar antes porque tuvo un infarto el señor Arturo de Córdoba. Entonces, estuvo muy accidentado, pero se llamaba Aprendiendo a Grabar. Empiezo a hacer teatro con Félix Vargas Molina, un estupendo maestro de la Prepa 4. Con él empiezo, hago teatro trashumante. Lo mismo me tocó trabajar en aquel entonces en un mercado que estaba en construcción a nivel tierra. Se iba a llamar el Mercado Bola, de una colonia que en aquel entonces se creía que se iba a llamar la Colonia Constitución, con los primeros pobladores de ahí, en una cosa que se llamaba Desarrollo de la Comunidad. Empezamos a hacer teatro. Pero lo mismo me tocó trabajar también en Italia, en el teatro universitario, cuando piove Nole Angeloni, cuando llueven los angelitos, en la Universidad de Roma. En Francia me tocó hacer teatro y en Inglaterra también. Pero lo que más recuerdo es la Colonia Constitución, por la calidez de la gente, por lo que trabajabas, porque eran personas que en su vida habían ido al teatro y que a lo mejor nunca iban a poder ir. ¿Por qué? No porque no les gustara, sino porque era costoso. El teatro, yo creo mucho en el teatro para todo. El teatro, decía el maestro Usigli, es el espejo de la sociedad, es el espejo de lo nuestro. Entonces, pues me tocó hacer infinidad de obras. Ganamos un concurso en Manizales, Colombia, con la obra que ni cuenta nos habíamos dado, fue estreno mundial, Infierno Negro, que era sobre la ahora tan traída y llevada discriminación racial. Esto lo escribió
entonces era embajador del Ecuador, Demetrio Aguilera Malta, un tipazo, que después lo conocimos, se editó esa misma con nuestras fotografías en España, bueno, fue un acontecimiento. Regresándome un poquito, porque es importante platicar, la primera obra que hice, la hice de jesuita, se llamaba Así en el cielo como en la tierra, del alemán Fritz Hochwalder, una obra de 5 actos, que después me tocó verla con Joaquín Cordero, el maestro Carlos Ancira, con quien tuve una amistad enorme, igual que con su esposa. Fuimos grandes amigos. Él un día dijo, se equivocó, lo siento maestro, dijo que después de él iba yo a ser el mejor actor de México. Pero pues no, yo me dediqué a otros enseres. Sí actuó, porque no se puede quitar uno eso. Dirigí teatro. En teatro lo último que hice, mi hijo, Gerardo, que es una versión mejorada de mí, porque él escribe teatro, dirige teatro, arregla el teatro, en fin, y es seminarista. Él me metió en una obra dentro del seminario y la hice de papá. Trabajé con los seminaristas, sin ensayo, tuvimos que llegar y con improvisación y todo esto, pero salió bien.